Hola jóvenes, esperando que todos se encuentren muy bien. Chiquillos, la presente clase tiene por objetivo aclarar algunas dudas que surgieron de la clase Relación entre números imaginarios y números complejos presente en la plataforma Portal Educativo. Ya esta clase fue propuesta para el martes 5 de mayo. Muy bien, antes de comenzar, vamos a recordar algunas cositas de los números imaginarios. No vamos a hacer la clase completa, sino aquellos aspectos importantes para entender esta clase. Bien, entonces, la primera definición que tenemos que tener claro es la de unidad imaginaria. Se simboliza con la letra I y corresponde a la raíz cuadrada de menos 1. Recordemos que los números imaginarios nacen para dar solución a ecuaciones cuadráticas que no tienen solución en los números reales. Es ahí donde empezamos a hablar de las raíces cuadradas negativas. En particular, la raíz cuadrada de menos 1 le llamamos I y corresponde a la unidad imaginaria. Muy bien. Si la unidad imaginaria, es decir, si ahí lo elevamos al cuadrado, eso correspondería a la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, y eso es siempre igual a menos 1. Aparece ahí con una notita y es importante tenerlo presente. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para saber cómo calcular estas raíces cuadradas de números negativos. Esto ya lo hicimos igual, pero no está de más repasarlo y recordarlo. Portal Educativo te proponía una siguiente estrategia que vamos a ver aquí a continuación. Por ejemplo, si queremos calcular la raíz cuadrada de menos 4, Portal Educativo te decía que eso lo puedes expresar como la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. Bien, nosotros ya conocemos la raíz cuadrada de 4, perdón, es 2, y la raíz cuadrada de menos 1 la definimos como la unidad imaginaria y por lo tanto es i. En conclusión, la raíz cuadrada de menos 4 la expresamos como 2i. La raíz cuadrada de menos 25, otro ejemplo, no es necesario que siempre hagan este paso, ese paso ya se empieza a omitir, es más que nada para explicar la idea, pero tú ya puedes inmediatamente, cuando tengas una raíz cuadrada negativa, calcular inmediatamente su valor. Te preguntas, ¿la raíz cuadrada de 25 positivo la conoces? Sí, es 5, pero como es una raíz cuadrada negativa, es la raíz cuadrada de menos 25, su respuesta va a ser 5i. Bien, raíz cuadrada de menos 12. En este caso, la raíz cuadrada de 12 es un número irracional, así que no la conocemos, simplemente lo expresamos así, como raíz de 12. Pero como era negativa, al igual que los ejemplos anteriores, va acompañado del i. Siempre que puedas descomponer una raíz, que no sea exacta, es decir, que sea un número irracional, debes hacerlo. El 12 lo podemos escribir como 3 por 4, y ustedes ya conocen esta estrategia. El 4 sale de la raíz como 2 y adentro me quedaría el 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, raíz de 12 lo escribimos como 2 raíz de 3 i. Y acá aparece un último ejemplo que es la raíz cuadrada de menos 11. Como no es una raíz exacta, la tengo que expresar como raíz cuadrada de 11 nomás, pero como era negativa, acompañado del i. En este caso no se puede descomponer y el número queda así. Entonces, estos numeritos 2i, 5i, 2 raíz de 3i, raíz de 11i, les llamamos números imaginarios. ¿Y de dónde vienen? De raíces cuadradas negativas. Muy bien, teniendo claro lo anterior, ahora podemos ir con los contenidos del martes 5 de mayo. Bien, este esquemita te aparecía en Portal Educativo. Lo que está en color amarillo, principalmente son dos grandes conjuntos, el conjunto Q y el conjunto Q asterisco. El conjunto Q son los números racionales, que son todos aquellos que se pueden escribir como fracción. Bien, de la forma A partido por B, donde A y B son enteros, pero B tiene que ser distinto de cero. Recuerda que el denominador de una fracción nunca puede ser igual a cero. Muy bien. Bueno, los números enteros y los números naturales también son racionales porque también se pueden escribir como fracción. Y por otro lado, Q asterisco, que son los irracionales, son todos aquellos números que no se pueden expresar como fracción. Bien, y es aquí donde aparecía el número pi, las raíces cuadradas que no son exactas, raíz de 2, por ejemplo, raíz de 3, también los logaritmos que no son exactos, etc. Y la unión de los racionales con los irracionales forma los números reales. Todo lo que está en amarillo son los reales. Para formar el conjunto de los números complejos tenemos que agregar todos los números imaginarios, es decir, todas las raíces cuadradas negativas, como los ejemplos que vimos anteriormente. Pero fíjate, dentro de un conjunto numérico tú puedes realizar diferentes operaciones. En particular, por ejemplo, yo puedo sumar dos números de un conjunto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo sumo un número real con un número imaginario? Te voy a poner un ejemplo ahí. ¿El 7 es un número real? Claro que sí, pertenece a los racionales y en particular a los enteros y naturales también. El 4i es un número imaginario y esta suma, chiquillos, se expresa así, tal cual. Nosotros sabemos que la letra i representa una raíz cuadrada negativa, es decir, la raíz cuadrada de menos 1, y las raíces, como vimos el año pasado, se suman como términos semejantes. Por lo tanto, 4i no es término semejante con 7 y esto queda expresado así. Y esta forma más adelante la vamos a definir, pero es la forma como normalmente aparecen los números complejos. ¿Ya? A esta forma se le llama binómica. Aquí hay otro ejemplo. Raíz de 2 es un irracional, que es un real, y lo estoy en este caso sumando el número imaginario menos 2i. Y así sucesivamente yo podría hacer muchos ejemplos. Por ejemplo, 2 tercios menos un cuarto i. Y una cosa que es importante a considerar, que aparece en este ejemplito de acá, el 4 solito es un número natural, entero y racional. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero es también un número complejo. Es decir, todo número real es un número complejo. Y si yo lo quisiera escribir de su forma binómica, tendría que decir que el número 4 como complejo sería el 4 más 0i, porque en la unidad imaginaria no aparece. ¿Estamos de acuerdo, no? Esperemos que sí. Y aquí hay otro ejemplo de este número que es solamente imaginario, no aparece una suma de un número real, pero también se puede escribir en su forma binómica, porque en este caso el número real que le estaría sumando sería 0. Bien, entonces, en conclusión, todo número real es un número complejo, pero no puedo decir que todo número complejo es un número real. Bien, por ejemplo, en este caso el 4 es un número real y es un número complejo, pero el menos 2 sí es un número complejo, pero no pertenece al conjunto de los números reales. Bien, para profundizar más en esto, vamos con la siguiente parte. Los números complejos los vamos a definir ahora de forma formal. Se llama número complejo número z. La letra z es una letra que normalmente se utiliza para definir a los números complejos, ¿ya? Así que normalmente la vamos a ocupar. Entonces, se llama número complejo número z, que se puede escribir de la forma z igual a más bi, donde a y b son números reales y la letra i no aparece ahí indicado, pero corresponde a la unidad imaginaria. Al número a se le llama parte real, que se simboliza así, real de z. Esto se lee, la parte real de z es igual a a. Y al número b, que es el que multiplica la unidad imaginaria, se le llama parte imaginaria del número. Entonces, es súper importante tener en consideración de que, bueno, todo complejo se puede escribir de la forma a más bi, y a esta forma le llamábamos binómica, pero hay otra forma equivalente de expresar los complejos, que es como par ordenado, donde la componente x corresponde a la parte real, en este caso a, y la componente y del par ordenado corresponde a la parte imaginaria, en este caso b. Es decir, escribir el complejo a más bi es equivalente a expresar el complejo como par ordenado a, b. A esta forma de aquí, como par ordenado, le vamos a llamar forma cartesiana, y a esta otra le llamábamos forma binómica. ¿Ya? Es importante tenerlo en consideración. Muy bien. Encuentra la parte real e imaginaria de los siguientes números complejos. Vamos con unos ejemplos sencillos. Aquí aparecen 4 complejos y vamos a encontrar sus partes real e imaginarias. En el primer ejemplo, en el complejo 5 menos 3i, la parte real, es naturalmente en términos sencillos, es aquella que no lleva el i. Bien, en este caso sería 5. Recuerda que esta expresión de acá se lee parte real del complejo 5 menos 3i. Y la parte imaginaria, por favor, tienen que considerar esto, es el número que multiplica a la unidad imaginaria, no lleva a la unidad imaginaria. Es decir, la parte imaginaria del complejo 5 menos 3i es solamente el menos 3, es solamente el que multiplica la i. Un error muy común es decir que la parte imaginaria es menos 3i, pero no lleva la unidad imaginaria, solamente el número. ¿Bien? Si quisiéramos escribir este complejo, no aparece en el ejemplo, pero lo vamos a hacer igual, como en su forma cartesiana, diría que este complejo es el complejo 5, menos 3. Bien. Siguiente ejemplo. 7 más 4i,
rápidamente nos podemos dar cuenta que su parte real es 7 y su parte imaginaria es 4. Y si quisiera escribir este complejo en su forma cartesiana, diría que es el complejo 7,4. Bien, el de aquí, el número 3, es muy interesante, porque si te fijas es solamente un número imaginario. Cuando aparece solamente el número imaginario y no aparece la parte real, debo recordar que la parte real del complejo, en este caso el menos 2i, sí existe, y es 0. Siempre que no aparezca la parte real, debes recordar que su parte real es igual a 0. Y la parte imaginaria, en este caso, el que multiplica el i, sería menos 2. A los complejos que tienen parte real 0, nosotros le llamamos números imaginarios y también se les llama imaginarios puros, ¿ya? Es importante considerar, eso salía en el portal, ¿ya? Entonces, todo número complejo que tenga parte real 0, por ejemplo, menos 2i, yo podría darles otros ejemplos como el menos 5i, raíz de 2i, etc. A todos esos números en donde la parte real es 0, le vamos a llamar imaginarios puros. Y en el cuarto número complejo también tiene una particularidad, pero en este caso es al revés, no aparece la parte imaginaria. Entonces, cuando no aparezca la parte imaginaria, debemos recordar que su parte imaginaria vale 0, ¿sí? Y este complejo, 7, se podría expresar en su forma binómica como 7 más 0i, ¿ya? Es importante considerarlo. Bueno, su parte real es 7, su parte imaginaria sería 0. A todos los números reales que tengan, perdón, a todos los números complejos que tengan parte imaginaria igual a 0, le vamos a llamar complejos reales puros. ¿Bien? Y recordando también, si solamente aparecía la parte imaginaria, le vamos a llamar imaginario puro. ¿Ya? Bien, vamos ahora con la representación gráfica de un número complejo. Para representar un número complejo de la forma más BI, se utiliza un sistema de coordenadas rectangulares. Chiquillos, esto también salía en el portal. Ustedes pueden graficar los números complejos en un sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano, siempre teniendo en consideración de que el complejo se va a graficar como un vector. Recuerda que un vector es un segmento que tiene magnitud, dirección y sentido. Bien, esto es súper importante. La parte real se va a representar en el eje horizontal, es decir, en el eje X, y la parte imaginaria en el eje vertical, es decir, en el eje Y. Una observación, a lo mejor es más cómodo ver, para graficar los complejos, no en su forma binómica, sino en su forma cartesiana, es decir, verlos como pares ordenados. Eso te va a ayudar mucho para su gráfica. Bueno, veamos cómo graficarlos. Aquí aparecen algunos ejemplitos. En la figura 1 se presentan los siguientes complejos. Aparece el Z1, el Z2, el Z3 y el Z4. Si se fijan en este gráfico, yo ubiqué acá algunos puntitos asociados a cada complejo. Recuerda que el eje X era el eje real y el eje Y es el eje imaginario. Entonces, te sugiero que, por ejemplo, si queremos graficar el Z1, veas este complejo en su forma cartesiana. Si es de la forma 1 más 2i, en su forma cartesiana sería el par ordenado 1,2. Primero la parte real y después la imaginaria. Me voy al punto 1,2 y lo ubico en el plano cartesiano. Y, si me dan un segundito, aquí. Lo ubico el puntito y desde el origen hasta el punto indicado, usted va a trazar un vector, una flechita. Y este que está acá en color naranjito, ese vector correspondería a la gráfica del complejo 1 más 2i, que es equivalente a decir el complejo 1,2. Entonces, súper fácil. Ubico el par ordenado, ubico el puntito y desde el origen hasta el punto trazo una flecha. Es así de sencillo. Por ejemplo, el Z2, menos 3 más i. La parte real vale menos 3. ¿Cuánto valdrá la parte imaginaria? Si no hay nadie ahí, ¿quién está en silencio? El número 1. Por lo tanto, este complejo, en su forma cartesiana, sería el par menos 1,3. Perdón, menos 3,1. Corrijo, menos 3,1. Entonces, me voy al punto en x menos 3 y 1, y desde el origen hasta el puntito indicado, trazo mi vector. Así de sencillo. El Z3, ¿quién es el Z3? Menos 2 menos 3i. ¿Cómo sería como par ordenado? Menos 2, menos 3. Me voy al punto menos 2, menos 3, ahí está, lo ubico, y desde el origen hasta el punto indicado, trazo mi flechita, mi vector. Y finalmente grafiquemos el último, el Z4, que sería el 3, el 3 menos 4i, que en su forma cartesiana sería 3, menos 4.
ubico el puntito 3, menos 4 que aparece ahí en negrito, y desde el origen hasta el punto trazo mi flechita. Ahí están, chiquillos, la gráfica de estos complejos. Por ahora, no vamos a profundizar mucho, pero hay muchas aplicaciones de los números complejos a partir de su representación gráfica. Bien, ¿sabes qué? No aparece aquí en el ejemplo, pero creo que sería a lo mejor bueno verlo. Vamos a escribir otro ejemplito más, ¿ya? No aparecen ejemplos ni de cómo graficar reales puros ni imaginarios puros. Sería bueno que lo viéramos. Por ejemplo, ocupemos el complejo 4. ¿Es un complejo? Claro que sí. Y si lo quiere escribir en su forma binómica, tendría que ser el complejo 4 más 0i. Este complejo le llamábamos real puro porque su parte imaginaria vale 0. Si lo escribo en su forma cartesiana, también se puede expresar como un par ordenado. La componente x, que es la parte real, vale 4, y la componente y, que es la parte imaginaria, vale 0. ¿Se puede graficar? Claro que sí. Me voy al punto, voy a ocupar el mismo color para hacer la flechita, no nos confundamos. Bien. Me voy al punto 4,0 que está aquí, sobre el eje X, es decir, sobre el eje real, porque es un real puro, y desde el origen hasta ese punto grafico mi complejo, ¿ya? De la misma forma podríamos graficar un imaginario puro, por ejemplo, el menos 2i, rapidito. En su forma binómica sería el complejo 0 menos 2i, ¿no es cierto? Su parte real vale 0 y este es un imaginario puro. Y como par ordenado sería el par ordenado 0, menos 2. Nuevamente hago lo mismo. Ubico el par ordenado 0, menos 2, que está justamente ahí donde puse el cursor, aquí. Ahí, ¿no es cierto? Está el 0, menos 2, y desde el origen, ya voy a ocupar el mismo color, no importa. Hasta el punto indicado trazo mi vector. Entonces, una observación interesante sería que los reales puros, cuando tú los graficas, siempre van a quedar sobre el eje real. Y los imaginarios puros, cuando tú los graficas, siempre quedan sobre el eje imaginario. Es como una observación interesante. Buena. Ya, borremos esto, dejémonos de chacota y sigamos avanzando. Entonces, cosas importantes a considerar. Si esto me deja pasar ahí. Cosas importantes a considerar. El plano que vimos aquí, el plano cartesiano, no le vamos a llamar plano cartesiano. ¿Por qué? Porque el plano cartesiano está formado por dos ejes reales. El eje X y el eje Y son de números reales. Y en este caso el eje Y, como ya lo dijimos antes, corresponde a números imaginarios. Entonces, no le vamos a llamar plano cartesiano, sino que a este plano lo vamos a llamar plano de Argand, en honor al matemático francés Jean-Robert Argand, que gracias a él fue posible esta interpretación geométrica. Bien, como él se le ocurrió hacer la interpretación geométrica de los números complejos, el plano donde se ubican los números complejos se le llama plano de Argand, ¿ya? Así que nunca vamos a hablar de plano cartesiano, es una observación súper importante. Bien, yo creo que ya estamos listos para entrar ahora con las operaciones de números con números complejos. Esto, chiquillos, en verdad es súper fácil. Yo les decía, cuando eran chiquititos, en séptimo, y empezamos a ver álgebra, que cuando sumábamos términos semejantes, en algún momento les mencioné, bueno, cuando usted está sumando términos semejantes en séptimo, es lo mismo que sumar números complejos, aunque usted no lo crea. Fíjese aquí en el ejemplo. Si yo quiero sumar el complejo A más BI con el complejo C más DI, lo único que debo hacer es juntar términos semejantes, es decir, la parte real la sumo con la parte real y la parte imaginaria la sumo con la parte imaginaria, conservando obviamente el término I. Así de sencillo, nada más, ninguna otra ciencia. Ejemplo, si quiero sumar el complejo 5 más I más el complejo 6 menos 2I, sumo parte real con parte real, 5 más 6. Y la parte imaginaria con la parte imaginaria. En este caso aquí la parte imaginaria vale 1 y en el otro vale menos 2. Eso nos daría por resultado el complejo 11 menos I. Así de fácil. Veamos un ejemplo más y nos pasamos a las otras operaciones, porque esto es rapidito. Vamos a poner aquí 4 complejos. Pregunta para Rocío Cuense. Rocío, Z3, ¿qué complejo es? ¿Qué tipo de complejo es? Muy bien, Rocío. Es un complejo real puro, ¿no es cierto? Porque su parte imaginaria vale 0. Juan Ignacio, Z4, ¿qué tipo de complejo es? Muy bien, Juan Ignacio, excelente. El complejo Z4 sería un complejo imaginario puro porque su parte real vale 0.
Bien. Entonces, ¿qué nos piden hacer con estos 4 complejos que aparecen aquí? Sumarlos. Los escribimos todos, tal cual aparecen. Este lo vamos a hacer más rapidito. Identificamos las partes reales y juntamos términos semejantes. Menos 7 más 2, menos 5. Menos 5 menos 10, menos 15. Ese sería el resultado de la parte real. Y ahora con la imaginaria, 5i menos 4i, me quedaría una i. Y si a una i le sumo 2i, llegaríamos a 3i, que es el resultado final. Así de sencillo, jóvenes. Nada más que esto. Así se suman complejos. Y la resta, que la vamos a ver ahora, es exactamente lo mismo. Pero hay que recordar algo que también se los decía en séptimo. Los complejos son binomios. Los complejos son binomios y por lo tanto, si yo resto un complejo, bueno, recuerda que al de la izquierda se le llama minuendo y al de la derecha se llama sustraendo. ¿Ya? Siempre que en un paréntesis tenga un menos adelante, debo cambiar los signos. Y es la única precaución que debes tomar a la hora de restar complejos. Es decir, si yo quiero restar el complejo A más BI menos el complejo C más DI, lo único que debo hacer es efectuar el cambio de signo. Y una vez que tengo esto, lo junto como términos semejantes. Lo mismo que hacíamos antes. Así de sencillo. Observación, la resta se cambia a suma del opuesto del sustraendo, que es básicamente el cambio de signos que hacíamos. Vamos con un ejemplo. Aquí estamos restando dos complejos. ¿Qué complejos? El 3 más 2i menos el menos 6 menos 3i. El primer complejo lo escribo tal cual, pero en el segundo debo tener cuidado porque como lo estoy restando, debo cambiar los signos tanto de la parte real como de la imaginaria. Por lo tanto, me va a quedar 6 más 3i. ¿Y qué hacemos ahora? Sumamos igual que antes. 3 más 6 me da 9 y 2i más 3i, 5i. Así de sencillo. Ejemplo 2. Ya, a este le pusimos un poco más de malicia. Si te fijas, en las partes imaginarias vienen como raíces cuadradas negativas. Tenemos que expresarlas como números imaginarios con la letra i. Ese sería como el primer pasito. Entonces, partamos con el raíz de menos 18. Escribo todo tal cual, pero como es un número, una raíz cuadrada negativa, escribo la raíz positiva. La raíz de 18 no la conozco, así que la expreso así, acompañado de un i. Lo mismo con el raíz de menos 50. Escribo todo lo demás tal cual, y el raíz de menos 50 lo escribo como la raíz positiva, raíz de 50, pero acompañado del i. Pregunta, ¿puedo descomponer estas raíces? Sí. Y siempre que pueda descomponerlas, lo debo hacer. El 18, ¿cómo se escribe? Como 2 por 9, y el 9 saldría de la raíz como 3. Por lo tanto, raíz de 18 lo escribimos como 3, raíz de 2. Y asimismo, el 50 lo podemos expresar como 25 por 2, y el 25 saldría como 5. Bien, una vez que tenemos ya los complejos expresados en su forma A más BI, restamos. Como hay un menos, debo cambiar el signo de esta parte real y de esa parte imaginaria. Por lo tanto, me quedaría, el primer complejo queda igual, y el segundo quedaría como menos 5 más 5 raíz de 2i. Y ahora, término semejante. 8 menos 5, 3. 3 raíz de 2, ¿la puedo sumar con 5 raíz de 2? Claro que sí, son términos semejantes. ¿Y cuántas raíces de 2 tenemos en total? 8 raíz de 2i. Chiquillos, eso es todo lo de la resta. Bien, jóvenes, y para terminar, vamos a ver la multiplicación de números complejos. Recuerda, espérate, no sé por qué aparece ese cuadradito entre medio de los dos paréntesis, ¿ya? No debería estar, ignóralo. Entonces, vamos a ver cómo multiplicar el complejo A más BI por el complejo C más DI. Y aunque usted no lo crea, lo vamos a hacer igual como lo hacíamos en séptimo básico, como si fuera una multiplicación de polinomios, es decir, un caso de binomio por binomio, chiquillos. Es muy, pero muy fácil, por eso les digo. Vamos con el ejemplo. Aquí aparece la multiplicación del complejo 2 menos 3i por el complejo menos 3 más 4i. ¿Qué le decía el profesor cuando eran chiquititos? El profesor le decía, me voy a un paréntesis, elijo el término que está más a la izquierda y este término multiplica a cada uno de los términos del otro lado, o del otro paréntesis. Una vez que termine con eso, continúo con el otro término. Está un poquito malo el pulso, eso sí, pero igual, se entiende la idea. Chiquillos, y es así de fácil.
así de fácil. Eso sí, hay que tener un solo detalle en consideración. Partimos. 2 por menos 3, que sería la primera multiplicación, me va a dar por resultado, lo vamos a anotar aquí, menos 6. Súper fácil. Ahora, el 2 deberíamos multiplicarlo por 4i. Multiplico número con número y conservo la letra, igual como lo hacíamos con expresiones algebraicas. 2 por 4 es 8 y conservo mi 8i. Continuamos con el menos 3i. Menos 3i por menos 3, número por número. Menos 3 por menos 3, 9 positivo y conservo el i, 9i. Y es aquí donde tienes que tener ojo cuando multiplicas el número imaginario por el número imaginario. ¿Ya? Por favor, chiquillos. Siempre es igual, así que pon atención. Si multiplico menos 3i por 4i, tengo que multiplicar los números con los números y las letras con las letras, ¿no es cierto? Menos 3 por 4 es menos 12. Y por i va a ser i cuadrado. Y lo voy a dejar escrito así. Pero chiquillos, ¿qué tienes que recordar? ¿Cuánto vale i cuadrado? I cuadrado es igual a menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado me da siempre menos 1. Por lo tanto, te va a quedar aquí lo siguiente, fíjate, lo demás queda todo igual, pero como i cuadrado es menos 1, te va a quedar menos 12 por menos 1. ¿Cuánto es menos 12 por menos 1? 12 positivo. Es así de sencillo. Una vez que tú llegas a esto y ya resuelves la multiplicación, juntas términos semejantes y expresas tu complejo en la forma a más bi. Es decir, sumo el menos 6 con el 12, menos 6 más 12 me va a dar 6 positivo, y sumo el 8i más 9i, que me va a dar 17i. Es así de sencillo. Estrategia, para los que les gusta ocupar estrategia para resolver estas cosas. Las primeras multiplicaciones, es decir, el 2 por s, el 2 por s y el menos 3i por s, la haces tal cual. Cuando llegas a la multiplicación de un número imaginario por un número imaginario, multiplica las partes imaginarias, solamente los numeritos, es decir, menos 3 por 4, eso te da menos 12. Pero como el i por i es i cuadrado y eso es menos 1, lo único que haces después es cambiarle el signo, y por lo tanto te queda el 12 positivo. Es así de sencillo. Vuelvo a repetir, si multiplico un número imaginario por otro número imaginario, multiplico el menos 3 por el 4, eso me da menos 12, pero como están los i en ambos lados, me quedaría en 12 positivo. ¿Bien? Así de sencillo. Vamos a hacer 2 ejemplos y terminamos. Aquí no alcanzo a ver lo que es. Ahí está. Es el complejo 4 menos 2i más el complejo 3 más 5i. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces, jóvenes? Lo mismo de antes. Esto lo vamos a hacer más rapidito, eso sí. Ya. 4 por 3, 12. 4 por 5i, 20i. 4 por 5, 20. Conservo el i. Menos 2i por 3, menos 2 por 3, menos 6, y conservo el i. Y aquí es donde tengo que tener ojo. Menos 2i por 5i, digo, menos 2 por 5 es menos 10. Y por i va a ser i cuadrado. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer a este menos 10? Cambiarle el signo. Y me va a quedar de la siguiente forma. Nuevamente el recordatorio, que i cuadrado es igual a menos 1. Y esto me va a quedar finalmente como más 10. ¿Estamos de acuerdo, no? Es súper importante, chiquillos, tener en consideración esto. Bueno, lo que hice acá, hice un pasito extra, que fue juntar términos semejantes del 20i con el menos 6i, que eso me da 14i. Por eso lo escribí ahí abajito al tiro. Y finalmente me falta sumar las partes reales, perdón, es decir, el 10 más el 12, que eso me va a dar 22. Es decir, la respuesta final sería 22 más 14i. Último ejemplo, hacer un cuadradito de binomio. ¿Los puedo hacer? Claro que sí. El año pasado yo les proponía ejemplos con raíces y van a aparecer ahora con los complejos y aparecen en la universidad y en el futuro, para siempre. Ya, veamos este cuadrado de binomio. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Primer término al cuadrado, doble del primero por el segundo y segundo término al cuadrado. Lo escribí ahí ordenadito para que no te confundas. Primer término al cuadrado sería 4 al cuadrado
doble, es decir, 2 por el primero que es 4, por el segundo que es 5i, y finalmente tengo el segundo término, ahí aparece, lo escribí completo en paréntesis, porque es todo el 5i que va al cuadrado. Resolvamos. 4 al cuadrado 16, 2 por 4 8, por 5 40i, y fíjate acá interesante, 5 al cuadrado es 25, y también tengo que elevar el i al cuadrado. Tú ya sabes que i cuadrado es menos 1, y por lo tanto esto me va a cambiar el signo. Fíjate, nuevamente el recordatorio, y sabíamos que i cuadrado es menos 1, y por lo tanto el desarrollo nos va a quedar 16 más 40i menos 25. Bien, ¿qué hago ahora? Junto términos semejantes, en este caso el 16 con el menos 25, y eso me da menos 9 más 40i, y hemos llegado a nuestra respuesta final. Chiquillos, espero que les sirva este video. Cualquier duda, por favor, me avisan y me contactan y les ayudo a la brevedad. ¿Ya? Eso sería todo, chiquillos. Que les vaya muy, pero muy bien.